Buen día con todos. Vamos a empezar la clase el día de hoy y continuamos con los temas referentes a las alcantarillas. Ya nos estamos acercando en sí a los criterios que necesitan para diseñar desde un punto de vista hidráulico, entonces dimensionar también lo que son las alcantarillas con sus posibles geometrías. Le voy a compartir pantalla. Aquí está, me confirman si pueden visualizar. Se Sí se puede. ve, ingeniero. Gracias. Y nosotros el día de ayer, voy a regresar un poco atrás, nosotros el día de ayer, ¿qué es lo que vimos? En general, hemos hablado, bueno, en la primera parte de la clase hemos hablado de los alcances, de los estudios hidrológicos y hidráulicos en proyectos de carretera. Y entre los temas más importantes que hemos tratado el día de ayer es esta diapositiva, donde se representan lo que son los distintos periodos de retorno por cada tipo de obra. Nosotros hemos dicho que en sí lo que ustedes van a utilizar para esta primera unidad, o sea, el drenaje superficial con respecto a la alcantarilla, serán esta y esta línea, donde hablamos nosotros de alcantarillas con una superficie neta mayor disponible hidráulica, mayor o menor a 2 metros cuadrados. Y de ahí ya, bueno, hemos hecho rápidamente un repaso del método racional, los métodos o las ecuaciones que se necesitan para el cálculo del tiempo de concentración de una cuenca. Y de ahí hemos dado la definición de alcantarilla. Prácticamente hemos dicho cuando una obra de drenaje es una alcantarilla o es definida según la norma alcantarilla y cuando es definida puente. Y aquí el límite para poder, o el criterio para poder definir una estructura puente o alcantarilla es la luz mayor del elemento que conforma la obra de drenaje, que es esta luz no deberá ser mayor a 6 metros para que la obra sea definida alcantarilla. En el caso no sea así, el valor sea mayor a los 6 metros, nosotros hablaremos de puentes. Entonces, de ahí también hemos hablado de lo que es ubicación, alineación en planta, en planimetría. Y el día de hoy nos faltaba el tema del perfil longitudinal. Porque como ya se le indicó el día de ayer, por lo general las alcantarillas se suelen colocar siguiendo la gradiente natural del cauce para tratar de evitar modificar la condición hidráulica en el sector en el cual nosotros vamos a ubicar esta obra. Pero a veces, en determinados casos, es aconsejable alterar la situación existente para poder en sí mejorar la situación y también tratar de alterar algunos parámetros, como por ejemplo velocidad, que podrían generar problemas a la carretera que nosotros queremos construir. Y como le indicaba, estas modificaciones del gradiente, que si estamos hablando de la pendiente longitudinal, pueden usarse para disminuir, por ejemplo, la erosión en las alcantarillas, inducir depósito de sedimento para que no haya mucho arrastre de partículas, también acortar la longitud de la alcantarilla, reduciendo también requerimientos estructurales. Por ejemplo, el requerimiento estructural estaremos hablando de una menor sección o menor cantidad de material o de hierro, caso de que nosotros, de hierro estructural para refuerzo, porque en el momento en el cual ustedes trabajan con tuberías o ductos prefabricados, ya todo llegará listo desde una planta de producción, pero en el caso ustedes tengan que construir un ducto en obra, deberán obviamente armar las diferentes, empiezan con mejorar el suelo, replantillo, la losa inferior, levantan los muros laterales y la losa superior.
Entonces, de ahí esto también tendrá que ser, la alcantarilla tendrán que ser diseñadas desde un punto de vista estructural, porque acuérdense que por encima de una alcantarilla hay una carretera y además del peso propio de toda la estructura de la carretera están las cargas que derivan desde los vehículos que pueden pasar. Y eso obviamente la carga máxima dependerá de la categoría de la vía. Por lo general, la carga máxima es de 48 toneladas. Entonces, de ahí habría que hacer el estudio estructural, no es solamente dimensionar, indicando cuál es el área hidráulica neta que necesitamos nosotros para que el caudal pueda fluir, sino también necesitamos conocer cuál es el espesor de las losas, cuál es el espesor de las paredes verticales, es un ducto, o la característica que deben tener la tubería si la sección es circular, para poder adquirir los elementos o realizar, porque hay empresas que construyen vías, pero también tienen la capacidad, tanto técnica como económica, de producir sus propios tubos. Entonces, aquí ahora vamos a ver algunas condiciones de configuración en perfil longitudinal de alcantarilla. Estas son las más usuales que se pueden encontrar. El caso A es el caso de la cual nosotros ya estamos hablando, o sea, la condición en que la alcantarilla, pueden ver aquí dibujado, un segundo para una pluma, la alcantarilla siga la pendiente longitudinal del terreno. Como pueden ver, esto es el terreno natural. Este trapecio de aquí que ustedes ven es el terraplén de la vía, y la alcantarilla lo que hace es seguir la pendiente natural del terreno sin tener ninguna alteración. Esto ya le he indicado. A veces, por lo general, es la condición que se suele emplear, pero no es siempre así, porque también hay otra condición donde la entrada de la vía está abajo de la pendiente natural del terreno. Como pueden ver, por ejemplo, el terreno natural seguía esta línea de aquí. Pero nosotros en algún momento, cuando estamos en sección de corte, necesitaremos obviamente eliminar una parte del terreno para poder nosotros construir la vía. En consecuencia, cuando se hace esto, la entrada de la alcantarilla quedará por debajo de la pendiente natural del terreno que existía antes de construir la carretera. Por ende, lo que se tendrá que hacer es un sistema de recolección, tanto de las aguas que escurren sobre las laderas, tanto de las que vienen de la carretera, y poderlas recolectar de ahí en la alcantarilla. Pero, como pueden ver, el nombre es justamente referido a la pendiente natural. Mi alcantarilla está por debajo de la pendiente natural, porque también como valor de pendiente, esto será inferior a este. Después tenemos el caso C, que se divide en casos C1 y C2. O sea, salida, esto estamos hablando entrada bajo la pendiente, de ahí podemos tener salida sobre la pendiente. Quiere decir esto, que hay dos posibilidades. Una de dejar el tubo en voladizo y el otro de realizar la alcantarilla con una doble pendiente. En realidad se podrían hacer hasta más pendientes para poder acoplar la tubería o la alcantarilla en sí al terreno. Y este caso de aquí debe ser analizado en detalle. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos la tubería en voladizo, que salga el agua, que haga tipo una pequeña cascada, tendremos que estar seguros que este suelo de aquí no se vaya a erosionar. Entonces la salida, la única forma para que ese suelo, terreno no se erosione, es que sea roca.
Entonces, si esto es roca, bueno, puedo dejar la tubería en voladizo. Si no es de roca, que es, por ejemplo, en arena o cualquier otro tipo de suelo, yo tendré que, si quiero dejar esto, tendré que proteger el todo, porque si no, si esto se erosiona, con el tiempo avanza hacia aguas arriba este frente y lo que va a hacer es ocasionar fallas al pie, o sea, su excavación al pie del talud, de la estructura de la carretera y podría ocasionar al final falla de la misma carretera. Otro caso es si el talud es en tierra, en vez de enrocar toda esta parte, proteger esta parte, se podría construir otra tubería que me conecte la pendiente la pendiente de aguas arriba de la alcantarilla con la pendiente natural del terreno en la zona de descarga. Como pueden ver, primero tengo una pendiente, después para evitar la descarga y dejar la tubería en voladizo, voy a construir otra tubería, pero con una pendiente mayor para poderme conectar con el terreno natural y el agua después pueda continuar a fluir en la red de drenaje superficial. Después de esto, tenemos el caso D, donde tenemos la entrada bajo la pendiente y la salida sobre la pendiente. Esto es cuando nosotros tenemos una sección mixta. Aquí tenemos excavación y aquí relleno. Esto es algo que usted encuentra mucho en carreteras de montaña. Ustedes esta parte tendrán que hacer un corte y aquí un relleno para poder construir el terraplén. Entonces tendré que la entrada está abajo de la pendiente natural, como pueden ver, esta es la pendiente natural, la entrada está aquí, y la salida está por encima como cota de la pendiente natural. Entonces, en estos casos, nosotros también tenemos que diseñar de manera adecuada esta descarga para evitar erosión y por lo general esta descarga se puede realizar con seguridad sobre un talud enrocado si no se quiere agregar también aquí una tubería que llegue hasta reconectarse con el terreno natural. Esto hay que analizarlo caso a caso. Por lo general hay múltiples soluciones, pero hay también que evaluar los costos. Acuérdense que ustedes desde un punto de vista técnico podrán dar cualquier solución, pero de ahí tendrán que presentarlo. Cuando usted se presenta, por ejemplo, donde el cliente en realidad no está interesado en saber qué solución le han dado, sino cuánto cuesta o cuál es el costo de la solución que usted le están presentando. Entonces, usted deberá presentarse tanto con los beneficios, los pros y contra técnico, como también con los pros y contra presupuestario de tomar una decisión o una solución técnica respecto a otra. Y por último, están los taludes están las alcantarillas en pendientes pronunciadas, donde cuando tenemos pendientes mayores al 15%, en estas condiciones nosotros debemos tomar precauciones desde un punto de vista de arrastre, de la fuerza de arrastre del agua. Porque cuando las velocidades son muy elevadas, el agua puede hasta arrastrar las tuberías o la alcantarilla en sí. Por ende, ¿qué es lo que es necesario? Es necesario construir unos bloques de anclaje intermedio para justamente incrementar la estabilidad del ducto y evitar que la fuerza atractiva, la fuerza de arrastre del flujo haga desplazar hacia aguas abajo, obviamente, lo que es la estructura o los componentes como tubería o ducto que pueden conformar la alcantarilla. Que también habrá casos en los cuales nosotros tenemos que trabajar con esta pendiente, porque el terreno natural tiene esta pendiente desde un punto de vista del centro universal. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas variables. Entonces así completamos la parte de análisis
de ubicación, tanto en planimetría como en perfil longitudinal de las alcantarillas. Ahora, si usted no tiene ninguna duda, vamos a pasar a lo que es la elección del tipo de alcantarilla, ver cuáles son los parámetros que entran en juego y dar un poco más de detalles, porque yo creo que el día de hoy, dependiendo también del tiempo que nos va a quedar a lo que termina el siguiente párrafo, puede que vayamos a ver también lo que es el diseño con control de entrada. Pero antes de esto vamos a continuar, porque, como le indicaba, obviamente ustedes lo que deberán hacer es elegir el tipo de alcantarilla. Y cuando hablo de tipo de alcantarilla, ustedes deberán, estamos hablando de la forma que le doy, que voy a usar. Entonces, para poder usted escoger un tipo de alcantarilla, primero deben conocer cuáles son los que existen. Por lo general, la forma usual de alcantarilla es circular, de cajón y múltiple. Tanto múltiple tubería circular como múltiple cajón. Y en sí la alcantarilla circular es una de las más usadas y también resiste de manera satisfactoria a la mayoría de carga o de distribución de carga a la cual se puede someter la alcantarilla por la forma de la sección de la tubería, porque puede repartir de manera casi uniforme las cargas que derivan desde el tránsito de vehículos. Y existen distintos tubos con distintos diámetros que se pueden utilizar para el propósito de construir una alcantarilla. Pero la norma no se establece, la NEVI 12, siempre en el volumen 2B, eso que están leyendo aquí viene desde la norma, establece diámetros mínimos en base al tipo de carretera. Si ustedes trabajan, están diseñando, están rediseñando en caminos vecinales, el diámetro mínimo de la tubería que conforma una alcantarilla de drenaje superficial deberá ser de 1 metro. Siempre y cuando la longitud de la obra de drenaje es mayor a los 10 metros. En todas las demás categorías, entonces, caminos, carreteras, de cualquier tipología, el diámetro mínimo deberá ser de 1,20 m. ¿Y esto qué quiere decir? Que si ustedes desde el cálculo hidráulico le da que con una tubería de 250 milímetros, por ejemplo, pueden hacer pasar el caudal que le genera su cuenca, no podrán poner un diámetro de 250 milímetros, sino a la fuerza, porque lo establece la norma, tendrán que poner un diámetro de 1200. ¿Esto por qué? Estos diámetros mínimos fueron introducidos debido al hecho que a las alcantarillas, cualquier forma tengan, hay que hacerle mantenimiento. Y imagínense ustedes y decirle una alcantarilla que por lo general tiene la misma longitud, sino mayor que el ancho de la carretera. Debería tener una longitud mayor porque hay que proyectar también los taludes. Entonces, imagínense en una tubería larga 7, 8, 10, 15 metros, de diámetro de 250, 300, 500, 800 milímetros, pedirle a una persona que se mete ahí adentro para hacer limpieza. Es algo que desde un punto de vista de seguridad es muy peligroso. No hay tampoco forma para poder moverse y poder hacer limpieza como se debe, porque hay algunas alcantarillas que suelen también tener sedimentos y por ende hay que entrar en la alcantarilla a limpiar. Mientras que una alcantarilla de 1,20 m de diámetro es mucho más sencilla de limpiar. Obviamente no puede ingresar con máquina, pero sí personal, trabajadores podrán ingresar en la alcantarilla para poder darle mantenimiento, cualquier sea el mantenimiento que le tienen que dar. Entonces, por eso es que la norma establece diámetro mínimo.
que, le repito, para caminos y carreteras, que son lo que por lo general nosotros vamos a trabajar en este curso, pide un diámetro mínimo de 1,20 m. Le repito, si el cálculo hidráulico le da 50 centímetros, está bien, el cálculo hidráulico le dice 50 centímetros, pero la norma le establece que deberá ser 1,20 m. Entonces, respuesta, en el momento en la cual el cálculo dice, bueno, 50 centímetros de diámetro de tubería son suficientes para que pueda pasar su caudal calculado con su periodo de retorno, usted dirá, desde el estudio hidráulico sería suficiente una tubería de 50 milímetros, pero de 500 milímetros, disculpe, pero desde la norma existe una obligación de poner diámetro mínimo de 1.200, por ende el diámetro de la alcantarilla será de 1.200. Obviamente, si desde el cálculo hidráulico le saldrán valores de diámetro mayor a 1.200, usted trabajará con estos valores. Pero ojo, que también las tuberías tienen una limitación desde un punto de vista de diámetro. Si usted quiere tuberías de 2.000, 1.800, 2.000 milímetros, sí se pueden obtener en hormigón, pero tiene que, se la van a fabricar bajo pedido. No es que sale y le encuentra disponibilidad de tuberías de 2.000 milímetros de manera sencilla. Por lo general son tuberías muy grandes que las fábricas las producen bajo pedido en función de las necesidades, porque de ahí, cuando se llega a diámetros muy grandes, la solución, y que no se encuentra en el mercado, la otra solución es pasar a ductos, a cajones. De ahí usted podrán darle la geometría que necesite. Por eso que aquí se le indica que las alcantarillas de cajón, tanto cuadradas como rectangulares, la geometría la define usted, se diseñan para evacuar grandes caudales y también estas se pueden acomodar a las variaciones de alturas y las limitaciones que pueden existir tanto en los terraplenes como en las condiciones de entrada y de salida. Los ductos, como en la mayoría de los casos, se realizan en obra, aunque en la imagen que están viendo aquí en la derecha, en la izquierda, disculpen, se trata de ductos, cajones, elementos de ductos, cajones prefabricados. Ustedes también podrán realizarlo en obra. En la próxima clase voy a tratar de conseguir unas imágenes de un ducto que se construyó en Pedro Carbo creo que fue en el 2018, donde se reemplazó un ducto existente. Debido a la ampliación de una vía se tuvo que ampliar un ducto existente. ¿Y cómo se hizo la verificación hidráulica? Y nos dimos cuenta que esto en realidad iba a sufrir no iba a hacer pasar toda el agua o todo el caudal que salía del estudio hidrológico. Se decidió eliminar por completo ese ducto y volverlo a construir. Y eso hecho sobre una vía principal, que es la vía que une Guayaquil con la provincia de Manabí, pasando por Pedro Carbo, La Cadena y etcétera. Y no se pudo interrumpir el tráfico. De ahí le voy a mostrar, por ahí tengo algunas imágenes. Y eso es un ducto de triple cajón. Cada cajón, si no me equivoco, era de 4,50 m de ancho por 2,50 m de alto. Y una longitud total de alcantarilla de alrededor de 30 metros. Entonces, los ductos cajones, le repito, se usan cuando hay mayores caudales, y también se necesita más flexibilidad desde un punto de vista de la construcción de la obra para poderla realizar. Una cosa importante respecto a las tuberías que pueden conformar una alcantarilla es la distancia que deben tener entre ellas. Como pueden ver, los ductos cajones simplemente tienen un cajón y inmediatamente después otro cajón. No hay una separación entre los dos. Lo único es que hay una pared central y otras paredes laterales.
Pero en las tuberías, las tuberías tendrán que ubicarla con una cierta distancia entre ellas. No pueden poner dos tuberías pegadas así de esta forma. Tendrá que existir una distancia X que está aquí definida en esta diapositiva, que también le repito, esto viene ¿desde dónde? Desde la norma, la NEVI 12 volumen 2B. Y en sí, cuando ustedes instalan tuberías, múltiples tuberías, entre la superficie externa de la tubería deberá existir una distancia que sea igual al menos a la mitad del diámetro de la tubería. Entonces, vuelvo a diseñar aquí. Si estas son dos tuberías y estas son las caras externas, porque acuérdense que de ahí una tubería tendrá un cierto espesor y tendrá también una cara interna. Cuando, una observación aquí, cuando ustedes van a leer catálogo de tuberías en hormigón y le dan el diámetro de la tubería, ese diámetro es el diámetro interno. O sea, cuando leen 1200 es el diámetro interior de la tubería. Y si de ahí ustedes quieren saber cuál es el diámetro total exterior de la tubería, tendrán que sumarle el espesor, 2 veces el espesor, uno de un lado y otro del otro lado. Pero regresando a nosotros, le decía, aquí debe existir una distancia X. Esta distancia X es igual a la mitad del diámetro. Esto es el diámetro. Y como máximo puede ser de 1 metro. Entonces, si por ejemplo yo tengo, y mínimo también, de 40 centímetros. ¿Para qué esto? ¿Por qué yo necesito darle una distancia y no lo puedo poner todo pegado a las tuberías? Porque acuérdense que yo tengo que construir un terraplén. Y cuando yo voy a construir un terraplén, ese terraplén lo tengo que compactar. No puedo dejar el suelo así nomás sin compactación, porque si no de ahí en el tiempo, que es lo que va a haber asentamientos. Eso se puede reflejar hasta la carpeta asfáltica, generando hundimiento. Entonces, para tener una buena compactación, voy a dejar una distancia mínima para poder entrar con una máquina, aunque sea pequeña, los compactadores a mano de una tonelada, no digo con el rodillo, para poder compactar el terreno, el suelo que está entre estas dos tuberías. Entonces, supongamos que nosotros vamos a poner el diámetro mínimo de 1200. Si el diámetro es de 1200, ¿cuál es la distancia milímetros? ¿Cuál es la distancia que debe existir entre las dos tuberías? Según lo que acabamos de decir. ¿600? Exactamente, 600 milímetros o 60 centímetros, misma cosa. Y si por si acaso ustedes desde los cálculos les sale que tienen que poner una tubería de 2200, ejemplo, ¿cuál será la distancia que hay aquí entre estas dos tuberías? Sería 1 metro. 1 metro. 1 metro sería por la regla, por el... Exactamente. 1 metro o sea, sería porque es el máximo. Exacto. Desde los cálculos de medio le saldría 1100, pero la norma dice que máxima la distancia podrá ser de 1 metro. Entonces aquí yo le voy a indicar que la distancia es de 1 metro. Bueno, 1000 milímetros. Entonces, de esta forma, ustedes ya pueden empezar una vez definido un diámetro, pueden empezar a conformar la sección transversal de este ducto si es de múltiple tubería, porque si es una tubería, pone una tubería y ya se acabó, pero si es de múltiple tubería, usted ya tiene que ver en base a la sección, por ejemplo, del cauce, pongamos que esta es la sección del cauce, tendrán que ver cómo ubican, por ejemplo, si esto es el eje, la tubería. Una tubería de un lado, otra tubería del otro lado, con la distancia que le corresponde. De esta manera, de cumplir con la norma y también tomar en cuenta la condición hidráulica de la sección.
Entonces ya está claro cuáles son las geometrías. O es circular o es de ducto cajón, que puede ser rectangular o cuadrado. Ahora los materiales. ¿Por qué? Los materiales usados para alcantarilla son el hormigón, tanto armado en situ como prefabricado, y el acero corrugado. También hay alcantarilla de acero, se pueden ver alcantarillas de acero corrugado, y similar a la que ustedes ven en la parte izquierda de la diapositiva, la imagen de la izquierda. Y obviamente cuando ustedes van a elegir el tipo de material, deberán tomar en cuenta lo que es la durabilidad, la resistencia, la rugosidad que tiene el material, como también las condiciones de terreno, porque los terrenos, hay algunos terrenos que son más agresivos versus algunos tipos de materiales respecto a otros, y por ende hay que analizar cuál es la resistencia a la corrosión, a la abrasión y la estanqueidad que tiene el material que nosotros vamos a escoger. Y en sí no hay una regla fija que a ustedes le obligan a usar un material u otro material. Esto dependerá, le repito, del suelo, del agua y obviamente de la disponibilidad de materiales. Aunque ustedes quieran usar hormigón, si en el sector donde ustedes van a trabajar no hay planta que le produzca las tuberías de hormigón, por ejemplo, y solamente de tubería corrugada, la opción más lógica sería irse por la tubería corrugada. Pero obviamente deben hacer una búsqueda también de disponibilidad de materiales en el sitio o cerca. No es que tiene que estar la planta de producción al lado de la alcantarilla, pero en el sector deberán verificar qué disponibilidad tiene. De esta forma, acuérdense que siempre existe también el rubro de transporte de cualquier tipo de material, y eso es importante en el momento en el cual van a dar costos. Y aquí, como pueden ver, en la derecha hay tubería de hormigón y en la izquierda hay tubería de acero corrugado. Por lo general, la tubería de hormigón viene, dependiendo del diámetro, vienen con longitudes que varían entre los 2 metros, 2 metros y medio, máximo 3. Primero porque son elementos muy pesados, y segundo también porque si más largo es el elemento, más frágil se torna, y también mayor debería ser la armadura que tiene, porque aquí usted no lo ve, pero cada tubería de eso tiene una armadura, tanto longitudinal como transversal, y la armadura transversal en las tuberías de hormigón es una espiral. Aquí hay una espiral de acero, bueno, que rodea toda la varilla, que son, bueno, ahora eso no es una realidad, o sea, que rodean toda la varilla longitudinal. De esta forma, estos son elementos que tienen su armadura interna para poder resistir a los esfuerzos a los cuales está sometido. Y hay que tener mucho cuidado cuando se instalan este tipo de tubería de hormigón, sobre todo en las juntas, que son esta parte que pueden ver aquí, donde se acopla esta parte de aquí. Esto parece que todavía le tenían que dar vuelta. Estos son dos elementos que se tienen que empatar, y por lo general se ubica un anillo de caucho que se usa también para dar mayor estanqueidad a la tubería y evitar que el agua se salga por las puntas. Y en este caso, además del anillo en caucho, lo que han puesto es un geotextil para evitar también infiltraciones externas. Por ende, y si eso no se empata correctamente, y por ejemplo, esta tubería ya está instalada así, y nosotros nos equivocamos y por A o B razones vamos a tratar de empatar la otra tubería de manera no nivelada, vamos a romper, se rompe lo que es el anillo de empate. Y de ahí dependerá de la fiscalización, porque si la fiscalización está ahí pendiente y ve que dañó esto,
le tiene que pedir que lo cambie, porque si dañan el empate, no va a garantizar la estanqueidad de la tubería. Y obviamente esto por lo general, dependiendo también de los diámetros, pero se suele trabajar desde aguas abajo hacia aguas arriba. Se empiezan a poner las tuberías de aguas abajo y después, para evitar que esas se muevan, cuando nosotros vamos a instalar las otras, se va a empezar a rellenar, o por lo menos poner una carga por encima de la tubería ya instalada. Si ven aquí ya hay tierra. Y de esta forma, de ahí está un topógrafo que estará revisando que ustedes vayan ubicando las tuberías en los puntos, a las cotas correctas, sino de ahí le va a pedir que ajuste, que sube o baje en función de las cotas de diseño. Y de ahí el costo de las alcantarillas está influenciado por la selección de materiales, la forma y también la sección que tienen los ductos. Y en sí, en la elección de tipo de alcantarilla, se consideran 4 factores principales: factores físicos y estructurales, factores hidráulicos, factores de construcción y mantenimiento y costo de las obras de arte, porque también las obras de arte son obras accesorias que hay que realizar para que todo el sistema de ahí funcione correctamente. Y vamos a analizar en estas 4 categorías cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si nosotros consideramos los factores físicos y estructurales, hay que tomar en cuenta la durabilidad de los materiales, altura disponible para la alcantarilla, porque acuérdense que por lo general usted está en una sección de un cauce donde por encima pasará nuestra carretera. Entonces también necesitamos conocer aquí qué distancia yo tengo en vertical, porque supongamos que tenga 2 metros y del cálculo hidráulico me sale una tubería de 2 metros. Yo no podré poner aquí una tubería de 2 metros. ¿Por qué? Porque primero, esta es la cota de rasante. De ahí existe otra capa que son de toda la estructura del pavimento. También, de ahí yo tendré que tomar en cuenta una distancia entre el lomo superior de la alcantarilla y la capa de rodadura de al menos 80 centímetros. Y si esto no ocurre, si esto no se da, lo que tengo que hacer donde se instala una alcantarilla a una distancia inferior de 80 centímetros desde la capa de rodadura, medido desde el lomo superior de la tubería, hay que construir una losa de protección, porque si no, para repartir la carga que se irían a actuar directamente sobre la alcantarilla y se podría dañar la misma en el tiempo con los ciclos de carga y descarga. Entonces, obviamente, es muy importante conocer cuál es la altura disponible para la alcantarilla. Obviamente, para el diseño estructural, la carga de tierra sobre la alcantarilla, como también la carga que viene desde los vehículos, la carga máxima permitida, mejor, porque no es necesario ver si pasa un Spark o si pasa un F-150. Lo que hay que hacer es, en base al tipo de carretera, definido la carga máxima con la cual se está diseñando el pavimento, esa carga máxima se utilizará también para hacer los diseños estructurales de la alcantarilla. Las condiciones de apoyo, o sea, donde está apoyando, y conocer las características del suelo, que obviamente si va a haber una falla del suelo donde está cimentada la alcantarilla, va a haber una falla de todo lo que está arriba. La rigidez de la alcantarilla, esto dependerá del material y de la sección. Resistencia al impacto que tiene, y también el tipo de terreno que existe alrededor de la zona. Eso para ver si es un suelo tipo agresivo, que puede generar corrosión elevada, para poder escoger si me voy por el hormigón o el acero corrugado. Lo que le puedo indicar, por la experiencia que tuve, por lo que pude ver, en la mayoría de los casos se usa hormigón. Sí existen, sí he visto alguna alcantarilla de acero corrugado, pero no son muchas. Después,
se vienen los factores hidráulicos, como caudal de diseño, la geometría, el gradiente, la sección hidráulica del cauce, aguas arriba y aguas abajo, la velocidad de aproximación, o sea, la velocidad de llegada del agua a la alcantarilla, la carga hidráulica total que yo puedo admitir tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla, lo que son los sedimentos arrastrados, el gradiente de la alcantarilla, o sea, la pendiente, la rugosidad, que dependerá del material que voy a usar, la longitud de la alcantarilla y su sección transversal total. Entonces, esos son todos parámetros hidráulicos que entrarán en juego en el momento del diseño, y eso se van a dar cuenta ya la próxima semana. Seguro ya estamos haciendo cálculos para definir alcantarillas, dimensiones de alcantarillas. Y de ahí tenemos los factores de construcción y mantenimiento, como por ejemplo es accesibilidad al lugar, qué tan sencillo es llegar a la alcantarilla y darle mantenimiento, y también la disponibilidad de materiales, lo que le decía antes. Yo no puedo escoger un material que no tengo disponible, porque si no lo tengo que traer de otro lado, y si el transporte o de la distancia es mucho, podría tener aumento de costo en lo que es el rubro de transporte. Lo bueno aquí es que por lo general, que necesitan unas 10, 12, 15 piezas, también dependiendo si es un ducto de cajón, de un ducto individual o múltiple. Entonces es limitado el gasto que usted podría hacer, pero igual tendrán que ver la disponibilidad de materiales que tienen. Y bueno, aquí, como nosotros nos estamos enfocando en la parte hidráulica, se analizarán todas las características de las cuales nosotros hemos hablado aquí en los factores hidráulicos. Nosotros no vamos a hacer diseño estructural de alcantarilla. Y en alcantarillas deben tomar en cuenta que el régimen hidráulico, o sea, la condición de flujo, son difíciles de predecir. Pero de ahí, en base a estudio y experiencia en obras reales, se han generado unas formas, unos criterios básicos para poder definir por lo menos un comportamiento tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla. Y por eso que nosotros hablaremos de escurrimiento con control de entrada y escurrimiento con control de salida, que son métodos que nos permitirán definir y verificar, una vez diseñada la alcantarilla, que ésta cumpla con una serie de parámetros que establece la norma. Y obviamente, para un diseño adecuado de una alcantarilla, hay que tomar en cuenta, como ya se le indicó, gasto de diseño sería el caudal, carga hidráulica a la entrada o la profundidad de remanso, la altura de agua a la salida, la velocidad del agua a la salida, la geometría tanto de la entrada como de la salida, y de las características tanto geométricas como física, tipo rugosidad de la tubería. El caudal, ya creo que hemos hablado bastante de cómo se puede calcular, y lo único que le faltaba lo hemos visto el día de ayer, que era el periodo de retorno. Y por cierto, esto será un avance, esto será su tercer avance, si no me equivoco, para la siguiente semana, determinar el caudal una vez establecida el área de la cuenca. De ahí, cuando nosotros hablamos de carga hidráulica a la entrada, estamos hablando en sí de la energía que se tiene en la sección de ingreso de la alcantarilla. Y de lo que ustedes se deberían acordar de hidráulica 2, la energía es dada por la suma de la tirante más la carga de velocidad. Y para alcantarillas con control de entrada, hay que respetar una carga máxima HE,
que está establecida también por la norma. Y para cauces naturales se podrá aceptar una carga a la entrada igual a la dimensión de la alcantarilla vertical más 30 centímetros, definido por el caudal de diseño, que quiere decir que la carga a la entrada deberá ser menor o igual a la carga máxima que se establece ¿dónde? Se establece en la NEVI, en esta tabla de aquí, que es una captura de la tabla que está en la NEVI, donde le muestra por tipo de cauces y tipo de tubería cuáles son las alturas máximas. Aquí adentro le está reportando la carga máxima que usted pueden tener, para que puedan decir que esto, que esta carga sea verificada, que la tubería sea verificada para la condición de control de entrada. Entonces, aquí como pueden ver, hay canales y cauces naturales. Después aquí tenemos otra parte que es respecto a verificación. Cuando ustedes están en canales, la carga hidráulica en tuberías no podrá ser mayor al diámetro de la tubería. En cajones no podrá ser mayor a la altura del cajón. Mientras que en cauces naturales, debido al hecho que la variabilidad y la irregularidad de la geometría no permite dar a veces una condición o definir una condición fija, y tenemos también un riesgo un poco mayor en los cauces naturales, porque están conectados a cuencas naturales, mientras que los canales nosotros los manipulamos, pueden ser canales de riego, nosotros sabemos la cantidad de agua que puede pasar por ahí, porque la vamos nosotros a ingresar. En los diseños de cauces naturales para tubería, el H máximo a la entrada es igual al diámetro más 30 centímetros, mientras que para cajones la altura máxima será igual a H, que es la altura del ducto, más 30 centímetros, que estamos hablando aquí. La tubería, la carga máxima podrá ser D más 0,30, entonces la carga máxima calculada podrá llegar hasta aquí, mientras que para un ducto, si esto es H, la carga máxima podrá ser H más 0,30, o sea, puede llegar hasta aquí, disculpe, hasta aquí. Y le hago acuerdo que la carga, en general, la voy a llamar H, es igual al tirante más la carga de velocidad. Esta es la energía específica en una sección. Entonces, ustedes deberán saber calcular tanto el tirante a la entrada como la carga de velocidad, que se calcula en función de la velocidad. Será la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la aceleración de gravedad. Y nosotros, por eso era el objetivo el otro día, de que ustedes se repasen cómo calcular tirantes. De ahí, altura de agua a la salida corresponde a la profundidad del agua medida desde el punto más bajo de la alcantarilla en la sección de salida, y obviamente es determinada por el cauce en caso haya algún remanso debido a la geometría. Otra cuestión importante es la velocidad en la salida, porque nosotros tenemos que tener bajo control estas velocidades para evitar erosiones. Y la NEVI hizo cavación también. Y la NEVI recomienda, ojo, recomienda, no obliga, a considerar estos valores máximos, donde en base al tipo de terreno que conforman el cauce de aguas abajo de la alcantarilla, nosotros en función si el flujo es intermitente o permanente, tenemos aquí una serie de velocidades. Si desde nuestros cálculos nosotros vemos que la velocidad de diseño supera estas velocidades máximas recomendadas, tenemos dos opciones. O modificamos geometría o pendiente para reducir la velocidad, o si no hay forma de modificar geometría o pendiente, tendremos que proteger el cauce por una cierta longitud aguas abajo, como mediante obras de protección tipo un enrocado.
Entonces, ¿para qué necesitan eso? Es para saber si hay que agregar una obra de arte adicional, como es un enrocado para que no vaya a erosionarse todas las zonas de aguas abajo de la alcantarilla, porque de ahí podría afectar tanto alcantarilla como carretera. Y de ahí se pasa a lo que es ya el diseño de entrada y salidas. Porque por lo general se da formas especiales, tanto al extremo de entrada como al extremo de salida, para reducir la erosión y el socavamiento, y también para retener el relleno de terraplén. Y obviamente para que la transición desde el canal natural a la alcantarilla sea más gradual. Y en este caso, nosotros debemos tomar en cuenta tanto la forma de la alcantarilla de entrada como también lo que son estas obras adicionales como son muro de cabecera y muro de alas. Esto influye sobre también la pérdida de energía que hay a la entrada y a la salida. Y un parámetro importante que de ahí deberemos tomar en cuenta en el diseño, en la condición de control de salida, es la forma de las aristas de la alcantarilla. Ya le voy a mostrar también unas imágenes. Nosotros podemos tener aristas vivas, aristas redondeadas, aristas biseladas y aristas ranuradas. Cuando hablamos de las aristas, viendo la alcantarilla en perfil, estamos hablando de estas esquinas, vamos a llamarlas así, de entrada y de salida. Las aristas vivas son las que tienen un ángulo de 90 grados. Las aristas redondeadas son las que se suele construir o realizar en sitio un borde redondeado, tanto en la parte inferior y superior del ducto, cajón o de la tubería. Las aristas biseladas son las que tienen un cierto ángulo de inclinación para ayudar que el flujo ingrese a la sección, mientras que las aristas ranuradas corresponden a la primera onda del anillo corrugado de una tubería metálica o en sí al enchufe que tiene los conductos de hormigón. Aquí tenían unas imágenes. Miren, vamos por acá. Esto de aquí, nosotros estamos hablando de la arista, la última que hemos nombrado, la arista, aquí está, ranurada. Como pueden ver, el anillo, el enchufe del conducto de hormigón o el primer anillo de la tubería corrugada. Aquí está. Después, aquí tiene las distintas aristas. Arista viva, o sea, con un ángulo de 90 grados. Arista biselada, con un ángulo de inclinación que por lo general es de 45 grados. Y aquí creo que no está representada la arista redondeada, pero como le mostré en la diapositiva, es una forma, no es con ángulos vivos, sino es realizando un redondeo de estas esquinas, de manera tal que se reduzca todavía más la pérdida de energía. Y otros elementos que se usan en combinación con las aristas que acabamos de mencionar en los extremos de la alcantarilla son muros de cabecera y muros de ala por lo general, y también pueden existir conductos con extremo alabeados. ¿Qué son estos extremos alabeados? Son formas de terminar la alcantarilla que se producen formando en cada lado de la pared tubos que salen, que se proyectan hacia afuera del muro de cabecera. Pero por lo general usted en la alcantarilla, en la mayoría de las alcantarillas encuentran esto, un muro de cabecera y muros de ala. Pueden construirse por separado, por ejemplo en una imagen que le mostré antes, vamos a ver dónde está, aquí, en esta imagen solamente tiene muro de cabecera, esto de aquí es un muro de cabecera. Pero puede existir también los muros de alas, que son unos muros transversales, bueno, unos muros laterales,
que se ponen aquí para también retener lo que es el terraplén. Y también en esa imagen, bueno, en estas imágenes estaba, miren, esto es el muro de ala, solamente el muro de ala, y después esto son los, disculpe, esto es un muro de cabecera, y estos son muros de alas, que muchas veces pueden ir en conjunto, sobre todo cuando hay tuberías en hormigón, porque cuando hay ductos cajones, solamente van los muros de ala. El muro de cabecera en sí, si se pone solamente en la parte superior para retener lo que es para dar un apoyo al terraplén. Pero los muros de alas son lo que ustedes verán en la mayoría de ductos tipo cajón. Y de esta forma, obviamente, todo esto nos hace modificar los coeficientes en las ecuaciones o en los métodos que nosotros vamos a usar. Si tengo muro de alas, si tengo una lista viva, si tengo una lista biselada, ranurada. Esto todo nosotros, ahora lo estamos presentando en palabras y con imágenes, pero más adelante todos estos criterios se transforman en coeficientes. Entonces, revisando nosotros. De ahí ya empezaría la parte de alcantarillas con control de entrada. Como tenemos todavía unos minutos, le voy a mostrar algo que de ahí entraremos más en detalle, haremos ejercicio la próxima semana. Porque el control de entrada en una alcantarilla, ¿qué es lo que significa? Significa que la capacidad, o sea, la cantidad de agua que puede transitar por una alcantarilla se determina en su entrada por la profundidad de remanso, o sea, el tirante que hay a la entrada, la geometría de la embocadura, entonces todo lo que acabamos de discutir respecto a aristas y muros de ala y muros de cabecera, y obviamente todo lo que tiene que ver con la forma y el área de la sección transversal del ducto. Por ende, con el control de entrada, la rugosidad, la longitud del conducto, las condiciones de salida, no son factores determinantes para la capacidad hidráulica de la alcantarilla. Ustedes dirán, entonces, ¿para qué estamos definiendo todo eso? Es que después tenemos que pasar a la condición de control de salida. Nunca usted puede diseñar, hacer los cálculos solo para la condición de control de entrada o solo para la condición de control de salida. Tendrán que hacer los cálculos para las dos condiciones y establecer si un ducto trabaja con condición de control de entrada o condición de control de salida. Y eso es el criterio para determinarlo, lo veremos en la siguiente clase. Porque la norma, existen sí una serie de ecuaciones que se pueden tornar complejas en resolverlas. Y las normas, tanto nacional como internacionales, tipo la de Estados Unidos, nos permite relacionar carga hidráulica, tamaño y forma de alcantarilla con el caudal, con unos ábacos o nomogramas que mediante la resolución gráfica de los mismos permitirán definir lo que nosotros estamos buscando, sea la carga a la entrada, porque todo eso nosotros lo estamos haciendo para buscar la carga. ¿Por qué yo estoy buscando la carga? Porque tengo que ir a ver si cumple con esto que estaba puesto en la tablita. Porque usted podría tener la idea que un ducto se debería verificar en función de la sección que está ocupada por el agua, tipo las alcantarillas de recolección de agua y lluvia en ciudades. Ustedes se acuerdan, les decía a sus profesores, mire, no debería pasar la relación diámetro tirante del 70-75%. Aquí no es así. Para la alcantarilla de drenaje vial, nosotros no trabajamos con el porcentaje de sección llena, sino trabajamos con valores de carga hidráulica a la entrada. Por ende, aquí se le reporta la referencia a lo que es la norma, porque en la norma habrá la figura 2B, 20205, 06 y 07, que reportan estas tres imágenes. El nomograma para tubería de hormigón, el nomograma para ducto cajón y el nomograma para tubería corrugada.
que nosotros ya la siguiente semana, ahora por cuestiones de tiempo no vamos a poder revisarlo en detalle, pero la próxima semana nosotros vamos a revisar uno a uno. Aquí le tengo que hacer una observación, ya se la voy a hacer desde ahora y la próxima semana le digo por qué. Esto, la Nevi se equivocaron, no es de tubería corrugada, sino es que de ducto. ¿Por qué se dan cuenta de esto? Porque aquí mismo dice altura de cajón. Y del otro lado aquí me pone alcantarilla de cajón cuando hablan de diámetro de tubo. Esto es para tubería corrugada. Ojo con eso, igual la próxima semana se lo vuelvo a decir, porque muchas veces ustedes no se fijan y en el examen toman lo que es el nomograma o el abaco equivocado y con eso hicieron mal todo el ejercicio. Entonces, voy a poner que hemos llegado hasta aquí y de ahí la próxima semana vamos a continuar tanto con control de entrada como control de salida. El control de salida es un poco más complejo, pero también de ahí, por suerte, nos ayudan con los nomogramas, pero hay que aplicar alguna ecuación adicional respecto al caso del control de entrada. Y de ahí ya se terminaría prácticamente la parte teórica, solamente nos quedaría practicar desde un punto de vista de ejemplo y ejercicio, que es justamente cosa que haremos también en clase. Porque ahora, hablando de prácticas, se viene el tema de la tarea, que me he olvidado. Ustedes hasta el día de hoy tendrán que entregar lo que es la delimitación de la cuenca. De ahí, para la próxima semana, yo ahora, déjenme ver, hoy es 30, debería ser el próximo jueves 7, si no me equivoco, pero igual para el próximo jueves yo lo pongo como 7. De ahí si es 6 lo voy a modificar, o mejor, para que después no me reclamen, déjenme verificarlo ahora. Sí, es 7, el próximo jueves, a las 23:59. Tendrán que presentar el avance, creo que es el 3. ¿Y qué es lo que hay que hacer en este avance 3? Es determinar el caudal. Pero obviamente ustedes saben que determinar el caudal depende de una serie de factores previos que hay que establecer. Porque ahora usted, al final del día, deberían tener el área, o por lo menos del área con toda lo que es la delimitación de la cuenca. Pero después, para poder determinar el caudal, usted tiene ya lo que es, si se acuerdan que ya tiene la curva IDF, que lo han determinado en el primer avance. Entonces, ahora tendrán que tomar esa curva IDF, y en la curva IDF usted tiene como parámetros el periodo de retorno, o el tiempo de retorno, y la duración. La duración la tendrán que poner igual, como ya se les dijo hace unas semanas, ponerle igual al tiempo de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Tendrán que usar una de las ecuaciones que hemos visto o que pueden encontrar en libros. Yo les recomiendo usar más ecuaciones para comparar los resultados. Y de ahí definir la duración de la precipitación de diseño. Y desde la tabla que hemos visto el día de ayer, ustedes establecen lo que es el periodo de retorno. Esa carretera esa vía que se está construyendo es una carretera. Consecuencia, voy a regresar por acá. Aquí, es una carretera. Entonces, están en diseño, trabajarán o con 100 o con 50, dependiendo de ahí de la sección de la alcantarilla. Yo creo que es con el valor de 100, pero igual ustedes verifiquen eso. Y de ahí, ya una vez que tiene el caudal de diseño y que la próxima semana terminamos con ver de control de entrada y control de salida, el último avance de este proyecto será el dimensionamiento hidráulico, geométrico hidráulico de la alcantarilla. A ver, ¿dónde está? Aquí está, hasta el 7 para el próximo jueves. ¿Dudas, consultas, algo que no esté claro? Aparte un montón que están con la cámara apagada y no sé, pero bueno. A ver, todo claro. Oye,
perdieron, creo que todas las preguntas del mes las hicieron el día de ayer y hoy día ya no tienen más preguntas. Bueno, entonces para usted está todo claro, para mí también. Entonces, voy a proceder. Diga. Ah, el señor Gamboa tiene la mano levantada. Diga. Por favor, la parte del siguiente avance, nomás que lo explique nuevamente, por favor, porque no lo entendí bien, por favor. A ver, ustedes el día de hoy van a terminar con tener van a terminar con lo que es la delimitación de la cuenca. Ustedes se acuerdan que nosotros hemos visto dos métodos para calcular caudales, método racional y método del número de curva. Ahora, lo que le va a tocar hacer es, una vez que conocen la cuenca, tienen que pasar la dimensión de la cuenca y conocen la curva de F que aplica en esa cuenca, le va a tocar hacer ¿qué? Le va a tocar determinar el caudal. Para ustedes determinar el caudal, cualquier sea el método que van a utilizar, tanto el método racional como el método del número de curva, tendrán que conocer lo que es la intensidad de precipitación o la precipitación, depende del método. ¿Cómo ustedes logran hacer esto? Lo logran a partir de la curva de F que ya tienen, donde la curva de F se involucran, además de la intensidad, que es su parámetro que están buscando, el periodo de retorno, que lo establecen desde la tabla que se le indicó el día de ayer, y necesita también la duración de la precipitación. La duración de la precipitación, ¿a cuánto es igual? ¿O cuánto se pondrá igual? Se pone igual, por lo general, al tiempo de concentración de la cuenca. ¿Por qué? Porque el tiempo de concentración de la cuenca es el tiempo en el cual toda la superficie de la misma ha aportado a la sección terminal. Entonces, con una precipitación constante, yo tendré el máximo caudal en esa sección. Entonces, de ahí, ustedes, una vez que tienen la intensidad o la precipitación en base al método, pasarán a definir el caudal. Pero acuérdense a las limitaciones que se le indicaron respecto a las superficies. 5 kilómetros cuadrados, menos de 5 kilómetros cuadrados, método racional, más método del Soil Conservation Service. Igual, como de ahí nosotros nos vemos la próxima semana, el miércoles, disculpen. Si tienen alguna duda, pueden presentarla el miércoles para ya dejarla toda aclarada y de ahí finalizar el trabajo. Igual, si es que tiene antes, no esperen el miércoles, no. Le quedaría solamente un día para trabajar. Pueden presentarla por Telegram o por correo y le voy a contestar. Pero lo que le pido es que cuando me presenten una duda, también pongan evidencias gráficas, porque usted en su cabeza lo tiene claro el problema. Yo no no puedo leer en la mente de la persona, por suerte, y entonces no sé qué es lo que me quieren decir. Muchas veces en la parte de explicación escrita tengo problemas en entender lo que me están preguntando. Entonces, si es que puede, agréguele una captura de pantalla, agréguele algo para que también haya una imagen. O sea, háganme por favor un dibujito para que me expliquen lo que me quieren decir. Vamos a ponerlo así. Entonces, no sé si es para el señor Gamboa, si ya está más claro o no. Sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces... No sé, alguien más creo que antes estaba prendiendo el micrófono, pero después lo apagó. Sí, ingeniero, disculpe. Diga. Una última consulta con respecto al deber de hoy. Ayer nos indicó sobre lo que se debería hacer con la delimitación de la cuenca. ¿Esas correcciones se hacen en el mismo QGIS o ya se hacen directo en el AutoCAD? El QGIS, usted tiene que trabajar todo en el QGIS. Usted puede modificar la capa. Cuando le delimita una cuenca, ahí le va a salir una nueva capa, que es una superficie, Así un es. polígono. Usted selecciona ese polígono y se va en el QGIS donde está el lápiz arriba y podrá modificarlo. Podrá modificar como quiere el polígono. Si no logra hacerlo, busque, por ejemplo, en YouTube cómo modificar polígono en QGIS y de ahí le muestra cómo hacerlo paso a paso. Ah, ya, sí. Ayer busqué videos, pero no encontré esa modificación. Por eso le pregunté hoy.
Sí, bueno, no sé cómo lo buscó, pero sí hay. O sea, lo que deben poner es modificar capa vectorial o polígono en QGIS y de ahí le muestra cómo hacer. Ok, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, vamos a pasar lista entonces. Azuero, Presente, ingeniero. Bajaña, Presente. Valareso, Presente. Bermeo, Borges. Presente, ingeniero. Ya. Burbano, Presente, ingeniero. Campos, Presente. Cedillo, Cedillo, Chica, Presente, ingeniero. Choes, Presente. Delgado, a ver, Delgado Galde, Presente, ingeniero. Delgado Yagual, Presente. Díaz, Presente, ingeniero. Espinosa, Presente, ingeniero. Gamboa, Presente, ingeniero. Gastesi, Presente, ingeniero. Gómez Ceballos, Presente, ingeniero. Gómez Olea, Presente, ingeniero. Gómez Valareso, Presente, ingeniero. Guamán, Presente. las cámaras, Landívar, Presente. Mosquera, Presente, ingeniero. Buenos días. Murillo, Presente. Paredes, Pazmiño, Presente, ingeniero. Peña, Presente, ingeniero. Buenos días. Quinto, Aquí, ingeniero, presente. Buenos días. Regalado, Presente, ingeniero. Buenos días. Rivera, Presente, ingeniero. Buenos días. Romero, Presente. Sánchez, Presente. Sani, Presente, ingeniero. Santana, Presente. Tuapanta, Presente. Villa, Presente. Villasís, Presente, ingeniero. Vite, Presente, ingeniero. Yuquilema, Presente. Zambrano, Listo, entonces el resumen faltarían Cedillo y Zambrano. De ahí había dos manos levantadas, ahora hay solo una. El señor Sani, diga. Sí, buenos días, ingeniero. Una consulta, disculpe. El momento de lo que es hacer la interpolación TIN, no me sale, o sea, lo que sería esta parte de elevaciones, para, o sea, delimitar la cuenca. O sea, al momento de hacer la capa de elevaciones, no me sale la parte del río, la que se debería ver para delimitar la cuenca. O sea, no me sale y no podría delimitar esa cuenca. Primero se crea la capa de interpolación, de ahí de interpolación se crea la capa lo que es las elevaciones. De ahí se crean dos capas más, que es la de flujo de agua, que sería la que era corta para hacer la cuenca. Pero al momento de eso no me refleja ese río. O sea, de ahí el tema, le repito, a veces como son mapas con escala a 50.000, unas 50.000, los ríos de manera perfecta no se le van a reflejar donde deberían estar ubicados, pero de lo que yo he visto en ambas situaciones, tanto de un proyecto y otro proyecto, hay compañeros que sí lograron hacerlo. Lo que sí puedo tener duda es si usted está poniendo todos los parámetros, está seleccionando todos los parámetros de forma correcta, porque eso a veces puede pasar. También revise si está bien puesto lo que es ¿cómo se llama? El sistema de referencia, porque a veces si eso no está bien puesto,
que debería ser el WS84 zona 17 sur, le da problema. Entonces, yo ahora, si no me muestra... Una consulta. Esperen que todavía estoy conversando con su compañero, después está el señor Bermeo con la mano levantada desde hace unos minutos y después viene usted. Entonces, está indicando, revisen todos los parámetros que usted está ingresando, porque cuando usted hace el cálculo, bueno, la delimitación de la cuenca, hay unos coeficientes que le permiten subir, aumentar o disminuir para tomar en cuenta ríos más grandes o ríos más pequeños, curso de agua más grande y curso de agua más pequeño. Entonces, revisen bien esta parte. El señor Bermeo, diga. ¿Cómo le va, ingeniero? Ingeniero, lo mío no era pregunta de clase, más no era por el tema de la lista. ¿Ya? ¿Perdón? Diga. Es que no escuché cuando me nombró. Ah, eso es el problema. Sí tiene, o sea, usted después me contestó y me dijo que estaba presente, o sea, lo dijo después, pero sí lo dijo, por lo menos lo escuché. Ya tiene la asistencia. Perdón. Ya tiene la asistencia, si este se ya. preocupa. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Después venía el señor Villasís y después le doy la palabra al señor Landío. Diga ahora. Sí, ingeniero, yo estaba haciéndolo en ArcGIS, este proyecto, pero bueno, las indicaciones fueron QGIS. Entonces, yo tenía una idea a ver si la aplicaba con el compañero Sani, sino que no encuentro esa herramienta. Porque pasa que en ArcGIS tienes la herramienta, así mismo como usted dice, ¿no? A veces es muy plano, entonces no se llega a visualizar, o sea, la topografía mismo, la carta topográfica no viene bien definida. Entonces ArcGIS pone en análisis, en ArcToolbox, Spatial Analysis Tools, un condicional, la herramienta CON, que te ayuda a definir esas, por ejemplo, esas vertientes que no se ven. Entonces yo decía, si ese es el problema que tenemos con esa herramienta, si la aplicamos a QGIS, ya es como que le aclara un poquito más, lo pixelea un poquito mejor. Entonces podría leer la delimitación de la cuenca. Entonces se puede hacer eso, ese condicional, ¿no? Ese agregado. Mira, le voy a decir lo siguiente. Si usted lo quiere hacer en ArcGIS, hágalo en ArcGIS, pero a mí me tiene que presentar los resultados elaborados en QGIS. Si se quiere... No, claro. El tema es que también el QGIS hace lo que en el ArcGIS tiene como función aparte. Claro, son lo mismo, son exactamente los mismos, casi. Lo que le decía su compañero antes, ahí hay una función que habla, por lo general le sale un número que creo que está entre 4 y 7, que si usted lo aumenta, toma ríos más grandes, si usted lo disminuye, le toma ríos más pequeños. El ArcGIS lo tiene una función aparte, el QGIS lo tiene en la misma pantalla para delimitación de la cuenca. Entonces, es lo mismo. El tema es que ArcGIS y QGIS hacen la misma cosa, pero con camino diferente. Pero le repito, lo que usted me está indicando que está en el ArcGIS, si es verdad, si lo tiene, también lo tiene el QGIS, pero ya está configurado ya está configurado en la ventana. Y ahí es un número que puede variar. Por lo general viene configurado, creo, o en 4 o en 7, dependiendo de la versión, y usted lo puede aumentar o disminuir. Si usted lo disminuye, le toma también ¿cuál herramienta de agua más pequeña. ¿Cuál herramienta es esa, ingeniero? Es que no es una herramienta, está ya directamente en lo que es la delimitación. En delimitación de cuenca. Delimitación de cuenca, porque de ahí, le repito, creo que ya se lo había dicho, el QGIS no tiene una sola herramienta para delimitar cuenca, debido al hecho que viene con diferentes plugins. Usted podría usar una u otra herramienta, puede irse por una dirección o por otra dirección, porque hay una que tiene que hacer todos los pasos uno a uno, y hay otra función que en un único algoritmo están todos los pasos. Yo por eso que le mostré un video y después le dije, si usted quieren buscar otro en el internet, hágalo, no hay ningún problema. Lo importante es que se llegue al resultado final con la forma que usted quiere emplear.
Entonces, si usted lo quiere verificar eso también con el ArcGIS, no le voy a decir no lo haga. Pero le repito, los resultados como tipo el mapa me lo tendrán que realizar en el QGIS. No sé si hay más dudas por su parte, porque ahí está el señor Landívar con la mano levantada. Ingeniero, muchas gracias. Con esa que me dijo de que se le limite entre 4 y 7, me ayudó bastante. O sea, eso puede aumentar, eso es como viene cargado en el sistema, usted lo puede subir y bajar. Repito, si quiere comprobarlo con el ArcGIS, lo puede hacer. Igual los resultados que se ha hecho con ArcGIS o QGIS, el resultado de la delimitación debería ser la misma. El algoritmo es el mismo, la forma de trabajar es el mismo. El señor Landívar. Sí, ingeniero, mi pregunta es acerca de dónde podemos descargar los mapas de zonificación de uso de suelo. Lo que pasa es que usted mencionó que era del Ministerio de Agricultura y estaba buscando, pero no me aparece ningún link, no carga la página, no sé si será porque no funciona. Y si nos podría ayudar tal vez con el link. A ver, eso pero no es para la tarea de hoy. Si no me equivoco, la tarea de hoy no le pedía mapa de uso de suelo por ahora. Bueno, la próxima puede que sea así. Vamos a ver si lo encuentro ahora que no tengo guardada la... O sea, usted no se le abre ninguna página del Ministerio de Agricultura. Solo la principal me abrió, de ahí estaba viendo dónde estaban los mapas y me sale error. Hay que ver, vamos a ver si el SNI, el Sistema Nacional de Información, SNI, debería existir. Mira, se lo voy a mostrar acá. Mapa SNI, el Sistema Nacional de Información del país. Mapa de cobertura y uso de suelo, database cobertura y uso nacional, uso regional, uso provincial. No sé, voy a abrir. Eso está también en PDF. Vamos a abrir esto para ver que debería llevarme a una WebGIS. Y justamente hasta ahí llegué, pero no me cargó o sea, esto por ejemplo es uno en PDF. Y ahí si esto no carga por el momento, esto ¿por qué no está funcionando? Claro. No, es que a veces suele pasar que esas páginas no cargan, como cualquier otra página que puede pasar esto. Aquí pasa con más frecuencia, pero aquí está el mapa en PDF por ahora. Igual, como no es para la entrega del día de hoy, espere unos días más, porque la semana pasada que ingresé en esta página sí pude descargar, o sea, pude ingresar a esta y esta. Ahora parece que no está activa. Y lo que pueden buscar es también en el MAG, en el MAG. Vamos a ver si todavía tiene esa página o la unificaron. ¿Qué será esto? SIGTierra. No, esto no. El SIGTierra debería estar activo. Es otro sistema que era anterior, el SIGTierra. Habría que ver si todavía tiene información. Vamos a ver, reportar SIGTierra. Aquí está. Lo pago. Cobertura de uso de suelo. Vamos a ver qué hay aquí. No. Voy a ver esto. Y de alguna forma después sí, estas capas, metadato y descarga de la capa. De aquí se puede descargar. ¿Dónde está? Zip, descarga metadato. Aquí está toda la información. Si no es el SNI, es el SIGTierra, uno de los dos, el que funciona. A veces, sí, también la página del INAMI hace así. A días funciona, otro día no funciona, pero
si hay esa información. Listo, gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces, si eso es todo para el día de hoy, nos quedamos aquí. La próxima semana vamos a retomar para ya concluir este tema de diseño de alcantarillas. Les deseo un buen fin de semana y cualquier duda que tengan me escriben por correo o por Telegram para tratar de contestarle lo antes posible. Hasta el miércoles entonces. Gracias, ingeniero. Luego.